Habacuc capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Esta es la palabra del Señor. Bueno, este texto que estamos leyendo, este capítulo final de Habacuc, como les decía, es un salmo que debía ser cantado por la congregación, y por lo tanto vemos muchos elementos en este salmo. Vemos propiamente, ¿verdad?, peticiones de parte del profeta, en el versículo 2, suplicándole al Señor que avive su obra. Vemos también esta gran alabanza por los hechos pasados del Señor. Tenemos también, como veremos hacia el final, elementos también de lamento y alabanza. Es llamativo, o debemos prestar atención, quiero decir, al hecho de que Habacuc inicie, ¿verdad?, expresando su deseo por ver la obra del Señor siendo avivada. Ahora ya con la plena certeza, ¿verdad?, después de que ha escuchado las respuestas del Señor, de que el Señor es justo en todo lo que hace, Habacuc entonces pide ahora al Señor que de verdad se apresure en hacer aquello que ha de hacer. Y esto representaba, ¿verdad?, que trajera el castigo a ellos como nación, porque él, ¿verdad?, inició precisamente esta profecía clamando al Señor por la iniquidad de ellos mismos, que había mal en Judá, pero también, y ya con la respuesta del Señor, avivar su obra también significaba juicio y castigo sobre los babilonios. Juicio y salvación. Y Habacuc está suplicando por ello, para que el Señor hiciera conocer esto en medio de los tiempos. Ahora, como veíamos, esta petición es la del pueblo de Dios también en cada época, porque deseamos ver los hechos magníficos de Dios, que trate con su pueblo, que lo purifique y que traiga también el castigo para los orgullosos. ¿Cuál fue la razón para que Habacuc clamara por ver esta gran obra de Dios? No fue solamente entonces esas respuestas a las oraciones
que el Señor le había dado, sino que también tenía a su disposición un amplio testimonio, porque Dios los había salvado en el pasado. Habacuc podía pedir con confianza, sabiendo que este mismo Dios que había salvado en el pasado, los podía salvar nuevamente. Acordarse de estos actos salvíficos de Dios vino a traer consuelo al profeta, vino a traer ánimo para orar con confianza de que él podía pedir: Señor, aviva tu obra, y él sabía que lo iba a hacer, porque este es el mismo Dios que a través de las edades había salido en rescate de su pueblo. Y esto también debe fortalecernos a nosotros, pues es este mismo Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Su brazo no se ha cortado para salvar. Era con esta pregunta, ¿verdad?, que el Señor confrontó a Moisés cuando Moisés le preguntaba: Señor, ¿y dónde vas a sacar tanta carne, verdad, para alimentar a este pueblo incrédulo y rebelde? ¿Acaso se ha cortado mi mano? Y esto es lo que Habacuc está recordando. Él pide al Señor y ahora empieza a recordar muchos eventos. Estos eventos los tenemos desde el versículo 3 al versículo 15, que son la porción para esta mañana. Ahora, principalmente la gran mayoría de ellos los podemos ubicar en lo que llamamos el Éxodo, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, en especial después de que el Señor les dio la ley en el monte de Sinaí, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Pero hay otros que también podemos ubicar en la época de Josué y los jueces, y por el carácter general de algunos eventos que leemos acá, también podemos hasta identificar eventos en los días de los reyes. El punto es, Dios siempre sale en rescate de los suyos. El Antiguo Testamento es una gran recopilación de los hechos redentores del Señor. Y para guiarnos en la exposición esta mañana, vamos a ver 4 modos en que Dios nos salva, en que Él ha salvado a su pueblo. En primer lugar, vamos a ver los versículos que enfatizan más cómo Dios ha salvado a través de su presencia. En segundo lugar, veremos cómo Dios ha salvado a través de su creación. En tercer lugar, veremos cómo Dios ha salvado a través de las naciones mismas. Y en cuarto lugar, cómo Dios nos ha salvado a través de su ungido. Entonces, en primer lugar, Dios nos salva por medio de su presencia. O sea, Dios está con su pueblo. Cuando nosotros hablamos de Dios, uno de los atributos que hace que Dios sea Dios es su omnipresencia. Ninguno de nosotros puede estar en todas las partes, en todo momento, pero Dios lo llena todo. Dios está en todas partes. Por eso el Salmo conocido, el Salmo 139, tenemos esa exclamación, ¿verdad? ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Sin embargo, la Biblia es clara de que aunque Dios está en todas partes, de manera particular, Él habla de su presencia con su pueblo. Es una forma particular de saber de que Dios está con uno. De modo que Él dice que Él es nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que nos dice que habita en medio de nosotros. Y eso era una realidad también para Israel, que el Señor les decía: yo estoy en medio de ustedes. Él está en todas partes, pero su presencia de manera especial y particular está con su pueblo. Para los israelitas también esto era hecho evidente a través de las teofanías. Cuando hablamos de una teofanía, hablamos de una aparición visible de Dios, de una manifestación visible. Y esto es lo que destacan estos 2 primeros versículos, el versículo 3 y 4. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Dios entonces dice, vendrá de Temán. ¿Cuál es esta ciudad de la que se nos habla acá? Bueno, Temán debe su nombre a el nieto de Esaú. Esaú tuvo un nieto llamado Temán, que era el hijo de su primogénito. Y llegó a tener prominencia, de tal modo que a veces tenemos referencias a Edom
simplemente por el hecho de referirse a Temán. Es decir, Temán, aunque era una de las ciudades principales de Edom, a veces se utiliza para representar a todo Edom. Ahora, ¿quién era Edom o Esaú? Bueno, recordemos un poco lo que nos narra Génesis acerca de los hijos que tuvo Isaac, Jacob y Esaú. Ellos fueron rivales, hubo una enemistad entre ellos y hubo una promesa del Señor de que el mayor le serviría al menor. De tal modo que, bueno, la Escritura nos dice cómo después Esaú tuvo deseos de matar a su hermano porque éste le robó la primogenitura a través del engaño. Y eso se llegó a trasladar a ellos como naciones, de modo que cuando Israel salió de Egipto, cuando el Señor los rescató y cuando ya estaban cerca de cruzar a la tierra prometida, tenían que pasar por Edom. ¿Y qué dijo Edom? No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Vemos cómo después de muchas generaciones, aún esa rivalidad y esa animadversión de los edomitas contra los israelitas prevalecía. Y en efecto así lo hicieron. Salió una gran multitud y salieron armados y no los dejaron pasar. Este rencor que tenía Edom contra Israel, por ejemplo, es denunciado también en el profeta Amós. Amós capítulo 1. En el versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Y vean la ciudad que se menciona: prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. También en la profecía del libro de Abdías, que se dirige, ¿verdad? Aunque es un libro muy corto, ¿contra quién se dirige la profecía de Abdías? Contra Edom. ¿Y por qué? Bueno, porque en cierto momento de la historia, Edom se alegró de la caída de Judá, de que fuera invadida por enemigos. Y también ahí vemos cómo se refiere el Señor a todo Edom por Temán. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Dios tuvo sentencia entonces para Edom, ¿verdad?, contra esta nación, por su rencor, por haber robado, por haberse alegrado cuando le iba mal a Judá. Pero Dios les dice: yo vendré de ahí, yo estoy con ustedes. No solamente de ahí, sino también les dice que el santo vendría desde el monte de Parán. Parán y la zona que estaba ahí, el monte de Parán, el desierto de Parán, fue un lugar donde acampó Israel. Cuando usted lee Éxodo, Levítico, Números, va a ver de que se nos habla de que ellos estuvieron en Parán. Fue de ahí donde Moisés envió la primera vez, ¿verdad?, que fue la primera vez que se enviaron espías para reconocer la tierra prometida, fue de este lugar. Entonces lo que se nos está diciendo aquí, porque sé que no todos vamos a tener en nuestra mente, ¿verdad?, cómo es el mapa de la zona, pero simplemente imaginemos de que siendo Edom, esa tierra, ¿verdad?, que estaba como antes de llegar a la tierra prometida, y Parán al otro extremo, el Señor les está diciendo: yo estoy con ustedes, no solamente desde que los saqué de Egipto, sino que he estado con ustedes en todo su recorrido hasta la tierra prometida y más allá. Él está con su pueblo, Dios está con nosotros. Ahora vean que cuando esto se dice, ¿qué es lo que viene a continuación? La pausa musical, Sela. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. La mayoría de comentaristas coinciden que esto es una pausa, un silencio que es introducido para ayudar a reflexionar y a meditar. Como les decía, hermanos, para muchos de nosotros se nos puede dificultar pensar en todos estos nombres, en la geografía de la región, pero como les decía,
con solo saber que el Señor les está diciendo, yo he estado con ustedes desde su salida hasta la entrada, y después de esa afirmación se nos introduce en este salmo la pausa, creo que también es bueno para nosotros detenernos aquí y reflexionar. ¿Ha estado Dios con usted siempre? ¿Ha estado Dios desde su salida hasta que nosotros entremos al lugar que nos ha prometido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdad que sí? Creo que podemos cantar y recordar, las palabras del himno que cantamos, Cristo mi camino guió. ¿Verdad? De ese himno que ya se pone en el momento del futuro. Es el que ya ve en el pasado y puede decir, sí, al ver mi vista atrás, Cristo ha estado conmigo en mi terrestre caminar, que nada en mi vida ha sido casualidad y que su buena mano ha sido con nosotros, enderezando nuestros pasos. Podemos hacer entonces esa pequeña pausa y considerar que ha sido así en nuestra vida. Dios ha estado conmigo. Estoy donde estoy porque mi Dios ha estado ahí. Y eso es como inicia Habacuc el recuento. Para aquellos que leyeran y cantaran este salmo, recordaran, Dios está con nosotros. El resto de la porción que seguimos leyendo nos recuerda muchas de las manifestaciones que se dieron en el monte Sinaí, cuando Dios daba la ley. Era, temible lo que ahí leía, Leemos que su gloria cubrió los cielos, que la tierra se llenó de su alabanza, que el resplandor fue como luz, que rayos brillantes salían de su mano. Pero aún así, dice el versículo 4, y allí estaba escondido su poder. ¿Qué es lo que se nos está expresando aquí? Que lo que ocurrió en el monte era temible, pero aún así seguía siendo algo que estaba velado. Era la gloria del Señor, pero como el Señor mismo luego le llegó a decir a Moisés, esa gloria está velada porque no me verá hombre y vivirá. Y aún así eso fue terrible. Vamos un momento a Éxodo capítulo 19. Y en Éxodo capítulo 19 se nos narra parte de esas imágenes y eventos que acompañaron a la presencia del Señor cuando llegó al monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, ¿vinieron qué? Truenos y relámpagos, Habacuc nos está diciendo, rayos brillantes salían de su mano. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No era cualquiera quien se podía acercar. De hecho, luego el pueblo, iba a decirle a Moisés que habla tú, porque realmente es terrible, es temible lo que está pasando ahí. No iremos nosotros para nosotros no morir. Ahora, lamentablemente, sabemos lo que el pueblo hizo, Mientras Moisés aún hablaba con Dios, luego se dedicaron a hacer el becerro de oro y se desviaron terriblemente. Ese temor quedó solamente en palabras para muchos de ellos. Sin embargo,
Esa es la idea. Ahí estaba Dios. El mismo Dios que lo sacó de Egipto estaba ahí también en el monte Sinaí. Y esas señales, de nuevo, infundían temor. Había terror por lo que estaba aconteciendo ahí, pero era Dios con ellos. El versículo 5 también recuerda que esa presencia de Dios venía también con severidad. Delante de su rostro, Habacuc 3:5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, estos carbones encendidos que leemos ahí, bien también se podrían seguir refiriendo a ese fuego y humo, ¿verdad?, que leemos que salía del monte. De hecho, el Salmo 18, versículo 8 también hace eco de ello. Voy a leer para ustedes rápidamente. Dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Sin embargo, notemos que como hay frecuencia del paralelismo, ¿verdad?, en la poesía hebrea, lo que dice primero el versículo es: delante de su rostro iba mortandad. Y estos carbones encendidos también podrían leerse como una plaga ardiente, que es también lenguaje que tenemos en otra parte de la Escritura, cuando se refiere a las plagas de Dios. De hecho, el Señor le advirtió al pueblo que si ellos se apartaban, que Él los consumiría de hambre y que serían devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Ese es Deuteronomio 32:24. Y también en Deuteronomio 28:22 les dice que ellos serían heridos de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Por lo tanto, este calor o estos carbones encendidos también podrían referirse a estas plagas que el Señor enviaba, como las envió a Egipto, pero como también les dijo a ellos: yo traeré sobre ustedes las plagas de Egipto si desobedecen. Por eso, por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. En todo caso, ellos estaban aquí siendo recordados de que esa presencia del Señor con mortandad, o sea, como la plaga marchando adelante del Señor, va el Señor marchando y va la plaga delante de él como castigo, ¿verdad?, a los incrédulos. Pero de nuevo es la presencia del Señor. Él iba con ellos y en efecto, mortandad llegó, ¿verdad?, a Egipto, pero también ellos conocieron severamente las consecuencias, porque muchas veces leemos en el desierto de cuántos cayeron, ¿verdad? Multitudes llegaron a caer en repetidas ocasiones por causa de su rebelión. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque Dios estaba con ellos, su presencia. Es este Dios que tiene el poder para castigar, para librarlos. Y estaba en absoluto control. Esta intervención divina muchas veces salió en auxilio de ellos para salvarlos de otras naciones, como dice bien el versículo 6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Aquí se nos describe a Dios nuevamente, ¿verdad?, como ese líder, como ese poderoso guerrero que guiaba el camino y que les daba la victoria. La fama de esos hechos salvíficos de Dios llegó siempre a grandes distancias. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, ¿qué es lo que Rahab le dice a los espías que ya luego envió Josué? Hemos escuchado y aquí todo el mundo está con temor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque todas esas noticias llegaban. Este pueblo no iba solo, Dios iba con ellos. Por eso aquí, ¿verdad?, se pone como
como si Dios, ¿verdad? Es lenguaje para que nosotros entendamos, como si Dios se hubiera levantado a medir la tierra, a ver qué había por delante y qué estaba viendo Dios. Estaba viendo ya cómo estas tiendas de Cusán y estas tiendas de Madián estaban temblando, afligidas y temerosas. Estas eran tribus nómadas que también llegaron a escuchar de esos eventos redentores. En el caso de Madián, no solamente durante el Éxodo fue la única vez que el Señor les auxilió. También, como les decía, en estos hechos generales de redención podemos recordar el libro de los jueces, jueces 6 y 7, esos dos capítulos, jueces 6 y jueces 7, nos narran cómo Dios levantó a un hombre llamado Gedeón para librarlos ¿de quién? De los madianitas. Porque esta tribu, aunque era nómada, se acostumbraba a que ellos ingresaban y irrumpían a Israel para saquearlos, al punto que el libro de los jueces nos dicen que ellos eran como langostas para ellos. Llegaban y arrasaban con todo, tenían la tierra arruinada. Israel había empobrecido a causa de estos saqueos de los madianitas. Y bueno, para algunos quizás puedan recordar, ¿verdad?, algunos detalles generales de la historia. Sobre todo, uno de los aspectos que más destaca es con cuántas personas libró el Señor a Israel. Gedeón tenía una multitud y el Señor le dio una instrucción particular de cómo escoger a cuáles hombres. Al final, ¿cuántos le quedaron? 300. La primera empezó, los que tienen miedo que se vayan, y luego los puso a beber agua, 300. Con 300 hombres, eso le bastó al Señor para derrotarlos. Hermanos, este Dios que estuvo con Israel cuando los sacó de Egipto, cuando los guió por el desierto y les dio la victoria en la tierra prometida, y todavía les seguía auxiliando a ellos ya en la tierra prometida a pesar de sus infidelidades, ese Dios está con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y nosotros tenemos una ventaja que Israel no tuvo. Porque estas manifestaciones, estas teofanías, aunque fueron más frecuentes durante el Éxodo, realmente no tenemos nosotros que pensar que en Israel todos los días había una teofanía. Realmente estas eran poco frecuentes, ya en los días de los jueces y en los días de los reyes. Esa no era la realidad diaria para ellos. Pero a nosotros es a quienes Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Sabemos ese versículo, pero esa es la realidad. Debería ser nuestra realidad, saber que Cristo nos ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como si fuera poco, también nosotros tenemos otra enorme ventaja. El Espíritu Santo venía y capacitaba a ciertos hombres para algunas tareas específicas, como por ejemplo hizo con Gedeón para levantarlo como juez. Pero ¿cuál es la realidad para nosotros? Que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo está con nosotros como garantía. No para algo particular, está con el creyente desde que cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros realmente podemos decir que Dios es con nosotros y por nosotros. Pero ¿cómo está viendo usted su vida cristiana? ¿Está experimentando esa cercanía de la presencia de Dios o la ve distante? No debería ser así, según el testimonio de las Escrituras. Dios va con nosotros. Y usted puede decir, va conmigo. Está en mi camino. Cristo está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo y el Padre que cuida de sus hijos también. Dios no solamente salvó a través de esos eventos portentosos, haciendo
evidente su presencia a través de estas apariciones, sino que también Dios en otras ocasiones hizo ver su poder y que Él estaba con ellos, inclinando la creación para salvar a su pueblo. Dios salva a través de su misma creación. Él la hizo para Él, para mostrar su gloria, pero la pone al servicio de los suyos. Eso es lo que se destaca a partir del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice primero los versículos del 8 al 10. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Esta sección al menos nos recuerda dos grandes eventos que están relacionados, ¿verdad?, de esta ira, por decirlo así, de Dios contra los ríos, contra las aguas. ¿Y cuáles son los que debemos pensar? Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y cuando el pueblo cruzó el Jordán, ¿verdad? Dos grandes eventos muy claros donde las aguas, ¿verdad?, se separaron, se dividieron para que el pueblo pudiera cruzar. Y como destacan esos relatos, para que cruzaran en seco. Así es como nosotros leemos. Vean, si ustedes han tenido algún tiempo ya sea en estos días o en algún momento en el pasado, para ver documentales de animales, sobre todo en esas regiones africanas, de la sabana africana, hay ciertos momentos del año en que la sequía puede llegar a ser bastante terrible, al punto que donde antes había un gran río, ¿verdad?, con un gran cauce, lo que va quedando realmente es un pequeño arroyo. Y muchos de esos animales luego tienen que reunirse, ¿verdad?, donde van quedando ese poco de agua. Y lo que llega a ver uno es que los hipopótamos y los cocodrilos ya no están en agua, en lo que están es en un pozo de barro. Pero es lo que les queda. Pero aún así, como les digo, eso es después de varios meses de sequía. Y aún así usted puede saber que ahí hubo un río y ahí está ese lodo prácticamente, que es lo que queda para ellos refugiarse. Pero es increíble cómo, de nuevo les decía, que esos pasajes nos enfatizan a nosotros, tanto Éxodo 15 en los versículos 22 y 29 y Josué 3:17, de que el pueblo pasó en seco. En una noche Dios secó todo un mar, y en el caso del Jordán, en el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el pueblo pudo pasar. ¿Qué pasó cuando los egipcios intentaron cruzar con sus carros? Fueron ahogados. ¿Quién fue el que figurativamente se montó en sus carros de victoria? Fue el Señor, ¿verdad? Como nos dice aquí. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos. Por supuesto, Dios no se monta en caballos, pero el victorioso fue el Señor. Otra parte del pasaje se asemeja a esos momentos en los cuales el Señor también les dio de beber durante el desierto. ¿Verdad? Sobre todo el versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Aunque algunos todavía lo vinculan con los mismos eventos del Éxodo y sobre todo cuando cruzaron el Mar Rojo, yo creo que también es buen momento para recordar que el Señor hizo eso en su cuidado por ellos cuando estaban en el desierto. Él les dio a beber agua en abundancia y lo hizo en 2 ocasiones. El pueblo, que estaba haciendo nuevamente, quejándose. Aquí nos trajeron para morir en el desierto, para que nos muramos de sed. Moisés, danos agua. Señor, ¿qué voy a hacer? Este pueblo de aquí a poco me va a apedrear. Moisés, esas acusaciones no son contra usted, son contra mí. Yo me pondré delante del pueblo y usted castigue, golpee la roca. Y así fue. Dios, en vez de castigar a este pueblo desagradecido, recibió esa acusación en su lugar
para darles a ellos aguas en abundancia. Él hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, nos dice el Salmo 78. Salmo 78 en los versículos 15 y 16 narra lo siguiente, que es un salmo que precisamente también recuerda los eventos pasados del Señor. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Es que es impresionante la cantidad de agua que se nos narra ahí. De hecho, el versículo 20 en este mismo Salmo 78 dice: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Tal era la paciencia del Señor para con su pueblo, tal es la paciencia del Señor para con nosotros, que nos sigue proveyendo mucho más abundantemente. El versículo 11 nos narra otro evento también muy conocido en el libro de Josué. Dice el versículo 11: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿Cuándo pasó esto? Vamos a ir a Josué capítulo 10. El sol y la luna se pararon en su lugar. Dice así, Josué capítulo 10, aquí tenemos una gran jornada de victoria que el Señor le dio al pueblo, donde fueron tras los reyes de los amorreos. Dice así a partir del versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, ¿verdad? Es el Señor quien está peleando por su pueblo. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová al día siguiente, en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Por supuesto, nosotros sabemos que el sol y la luna no giran alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol y la luna de la tierra. Pero Dios intervino de tal manera que el efecto de lo que Dios hizo, el lenguaje cotidiano, se puede expresar como el sol se detuvo. Ahora, exactamente cómo ocurrió, obviamente la Biblia no nos da todos los detalles, pero creemos que ese es el poder de Dios. De tal manera que ese sol no se detuvo por casi un día. ¿Para qué? Para que el pueblo siguiera hasta acabar con los amorreos. Es cierto, ¿verdad? Como leíamos que Josué e Israel batallaron. Pero ¿qué nos decía ese relato también? Que del cielo caían granizos. Pues Jehová los hirió, de manera que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Porque Jehová peleaba por Israel. Ellos estaban peleando, pero del cielo caían los granizos. El Señor de la creación, la cual declara su gloria, ¿verdad? La creación declara la gloria de Dios, su poder y su eterna deidad. Se sujeta a su Creador
para auxiliar a su pueblo. La creación misma, nos dice Romanos 8, aguarda el día de nuestra redención. ¿Por qué? Porque la creación ha sufrido corrupción por causa de la caída. Pero es impresionante. Y de nuevo, notemos que en esta lectura tuvimos otra pausa, ¿verdad? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, y luego nos dice, hendiste la tierra con ríos. No debemos pensar que es impresionante que Dios ponga la inmensidad de este universo a servicio de criaturas como nosotros. Cuando uno habla a veces con algunas personas, algunos de los argumentos que a veces utilizan para querer creer de que hay mucha más vida en otras partes es que simplemente no conciben que nosotros seamos, que este sea el único planeta con vida en este universo tan inmenso. Dice que no puede ser. Y sin embargo viene la Escritura y nos dice que toda esta inmensidad que Dios hizo para su gloria, Él la pone para servir, sí, a personas tan insignificantes ante la inmensidad del universo, pero que son para el Señor su apreciada herencia. Sí, es cierto que hay lo que el mundo llama los desastres naturales, los cuales no escapan de la voluntad perfecta de Dios. Y es cierto que Dios hace llover sobre malos y buenos, pero nuestro Dios ha reservado los cielos nuevos y la tierra nueva para los que Él ha hecho por su gracia herederos de su reino. Y hermanos, nosotros disfrutaremos de la creación perfecta como Dios quiso que fuera. Por ahora, la creación misma sigue sirviendo para los propósitos redentores de Dios, pero un día disfrutaremos de esa creación perfecta. Pero no solamente es que Dios salva haciendo su presencia manifiesta, no solamente es que Dios salva sirviéndose de la creación para sus propósitos, es que Dios toma a los mismos enemigos de su causa para salvarnos. Él los emplea para nuestro bien, no solamente por los hechos evidentes como Habacuc, aquí cuando está reconociendo que el Señor tiene un propósito en traer a los babilonios. Es que vean cómo finaliza esta sección de este salmo, versículos 14 y 15. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Noten bien, horadaste con sus propios dardos. ¿Cuáles dardos? Los dardos de las naciones, de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Los horadaste con sus propios dardos, con sus propias armas. Dios tuerce sus planes, hace que se vuelvan enemigos entre ellos mismos. Las naciones tratan de unirse contra Dios, pero Dios los pone en contra. Volviendo, por ejemplo, a la liberación que Dios les dio a través de Gedeón, que tenemos en Jueces 6 y 7, que por extensión no podemos leer, pero que les estoy resumiendo, ¿verdad? Nosotros leemos ese relato, no eran solamente 300 hombres, ¿verdad? Que eran pocos. Era lo que estaban haciendo, que estaban con unas teas, ¿verdad? Y unas vasijas. ¿Quién gana una victoria de esa forma? Pero ¿qué fue lo que les animó a ellos en la batalla? Que cuando Gedeón envió a alguien para escucharle el sueño, el otro le estaba narrando cómo se veían derrotados. Y en efecto, cuando ellos llegaron, nos dice Jueces 7:22 lo siguiente: Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se estaban matando entre ellos. Unos años más adelante, mientras Saúl era rey, algo similar pasó en el campamento de los filisteos, donde cada uno había vuelto su espada contra su compañero y había gran confusión. Eso lo tenemos en el primer libro de Samuel 14:20. Hermanos, es que no pueden contra Dios. Las naciones pueden intentar ponerse de acuerdo, pero Dios como nada
deshace sus planes, porque Él es el soberano. Habacuc cierra este salmo, cerrando, por decirlo así, el ciclo, volviendo de nuevo al Éxodo. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. De nuevo, fue Dios el victorioso. Ahí quedaron los carruajes de Faraón. Hermanos, Dios siempre gana y nosotros ganamos con Él. Su victoria es nuestra victoria. No debe sorprendernos que el Dios autosuficiente, todopoderoso, intervenga por nosotros. ¿Quién puede contra nuestro Dios? Nadie, nadie. Y para finalizar esta recopilación de las muchas formas en que el Señor ha salvado, los versículos 12 y 13 nos recuerdan que Dios también, y principalmente para nosotros hoy, nos salva a través de su ungido. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sí, hermanos, Dios puede salvarnos con intervención directa, con su presencia. Él puede inclinar la creación a favor de nosotros y puede levantar a las mismas naciones enemigas contra sí mismas y frustrar sus planes. Pero por encima de todo, Dios nos salva a través de su ungido. Por supuesto, este ungido, en primer lugar, al que se refiere Habacuc, a la luz de los hechos que están aquí narrados, podría referirse, ¿verdad?, a Moisés, a Josué, o a cualquiera de los reyes del linaje de David, empezando por David. Pero apunta, obviamente, al gran ungido, al gran Mesías, a aquel que todos estaban esperando que Él enviara. El Señor, ¿verdad?, nos dice: yo estoy sobre todas las naciones, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Y este trillar se recuerda o evoca, ¿verdad?, para este pueblo que estaba acostumbrado a hacerlo de esta forma, a cómo separar la cáscara del grano, ¿verdad? Venía la época de la cosecha, pero usted tenía que quitar la cáscara. ¿Y eso cómo era hecho? Bueno, habían varias técnicas, pero todas siempre con una gran imagen de violencia, si uno se pone a meditar en ello. Una forma era golpeando, o como dirían aquí popularmente, aporreando. Usted golpea hasta que separa la cáscara del grano. O también se podían utilizar ciertos instrumentos. Uno de ellos se puede ver como una especie de trineo, en el cual también iba pasando por encima, hasta que también esa cáscara era removida. Y después de que usted hacía eso, tomaba, ¿verdad?, y aventaba para que el viento se llevara la paja y la basura y usted finalmente se quedaba con el grano. Un proceso muy gráfico para ilustrar el juicio de Dios. Pero ¿por medio de quién es que el Señor principalmente va a realizar esta labor de vencer y de trillar a las naciones? ¿A quién ha dado todo juicio? Al Hijo. Y a través de estos ungidos menores, de Moisés, de Josué, de David y de otros hombres que Él levantó, el Señor le estaba recordando a uno constantemente la promesa de que Él iba a levantar a uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Vean lo que dice el versículo 13: traspasaste la cabeza de la casa del impío. Volviendo a Josué 10, y luego espero puedan leer con más calma en su casa. Cuando el Señor le ha dado la victoria a Josué, nosotros leemos que tomaron a los reyes de los amorreos, ¿y qué fue lo que hicieron? Pusieron sus pies encima de ellos, de sus cuellos. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos.
Hermanos, pero esa victoria que el Señor le dio a Josué es tan solo una sombra de la gran victoria del gran ungido prometido de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que saldría de la tribu de Judá, hijo de David, para sentarse en el trono para siempre. Es a través del ungido que el Señor promete la victoria final sobre el pecado. Él es aquel, cuando el Señor le dijo, sí, pondré enemistad entre ti y la mujer, pero ésta te herirá en la cabeza. Pondré enemistad entre sus simientes, pero vendrá uno que te aplastará la cabeza. Y así fue. El Señor Jehová nos dio a ese ungido, a aquel que vino a aplastar. Era alguien que vendría de la mujer, ¿verdad? Pero también Dios mismo en el Salmo 68, 21 dice que es Dios quien hiere la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Entonces, ¿quién aplasta la cabeza? ¿Un hombre o Dios? El Dios hombre. El Mesías. Él es nuestro libertador. En la cruz del Calvario aplastó a Satanás, le derrotó y nuestros pecados fueron perdonados. ¿Qué mayor socorro, hermanos, necesitábamos nosotros? ¿Qué mayor socorro que el Señor demostró a través de esos eventos redentores, dándoles alimento, cuidando su calzado, dándoles una nube, dándole fuego? Más que todas esas cosas, era un Redentor que les salvara a ellos de sus pecados. Y es lo que también nosotros más necesitábamos. Ese era el socorro que nada en este mundo nos puede dar. El Señor nunca nos dejará. Hermanos, ¿cómo creemos nosotros que el Señor va a abandonar a aquellos por los cuales el Hijo murió? El Padre dio al Hijo por nuestra redención. ¿Cómo abandonará a este pueblo? Sabemos nosotros estas cosas. Yo sé que la mayoría puede responder afirmativamente. Muchos tienen noción del Éxodo, de las muchas veces que Dios salió en rescate de Israel, y por supuesto que muchos tienen una noción acerca de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Pero ¿qué hacemos nosotros con esas grandes verdades? Porque es que las vemos lejanas, porque es que pareciera de verdad como que vivimos como si Dios no estuviera con nosotros, porque no nos acordamos de ellas, porque no vivimos ejerciendo la fe de que este mismo Dios de estos actos poderosos en el pasado sigue actuando hoy para su gloria y para el bien de nosotros. Aquellos que somos suyos por la fe en Jesús, este mismo Dios que hizo todas estas cosas es el mismo Dios hoy para su pueblo. Y son varias partes en las Escrituras que nos dicen a nosotros que debemos acordarnos de ellas. Y uno debe preguntarse, ¿cómo acordarse? Si las sabemos, claro que las sabemos, pero es traer, ¿verdad?, a la memoria, es traer constantemente en nuestra meditación, este es nuestro Dios, este es el Dios que me ha salvado. Por ejemplo, vean ya en Deuteronomio 32. Si alguno desea buscar, es Deuteronomio 32, versículos 6 y 7. Este es el cántico de Moisés. Y vean ya lo que el Señor a través de Moisés les decía. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Un mensaje similar también podemos leer en Isaías 46. Isaías 46, versículos del 8 al 9. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores, pecadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Locos, ignorantes, tened vergüenza. Son amonestaciones fuertes de parte del Señor y a las que debemos atender, porque, y reitero lo que dije la semana pasada, para que no se malentienda, sí debemos estudiar, debemos profundizar en la palabra del Señor y darnos cuenta de cuántas cosas nosotros aún no sabemos y no las sabemos, y lo que sabemos no lo sabemos como debemos. Y tener conversaciones entre nosotros y ver incluso cómo grandes hombres del Señor que están de acuerdo en tantas otras cosas llegan a diferir en ciertos aspectos de interpretación. Pero el asunto es cuánto suplicamos al Señor para que nos avive para Él, para ver sus hechos poderosos en nuestra nación. Cuántas veces nosotros tomamos estas grandes verdades para exhortarnos y animarnos unos a otros y decirnos, hermanos, Dios está con nosotros. Sí, debería darnos vergüenza si al final, a pesar de todo lo que sabemos y de todo lo que se nos ha predicado a través de los años, respondemos ante esta crisis y ante otras adversidades como lo hacen los que no conocen a Dios. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el provecho entonces al final de que semana tras semana se nos digan las grandes verdades de las Escrituras, pero viene la adversidad? Y usted está como si no tuviera esperanza y como si Dios no estuviera con usted. Pero podemos afrontar las dificultades en la crianza de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en la falta de trabajo o en el exceso de trabajo, en medio de los dolores crónicos de una enfermedad y en medio de los clamores por la injusticia social, y de tantas otras cosas que podríamos nosotros señalar. Nosotros podemos atravesar cada una de ellas yendo a nuestro Señor y hallaremos refugio. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Hebreos 4:16, ¿verdad? Muchos saben ese verso. Ahora, ¿cuántas veces actuamos como si no tuviéramos ese trono a nuestro alcance? Pero qué diferente, ¿verdad? También cuando podemos dar testimonio de decir, cuánta paz para el alma cuando me acuerdo y lo hago. Cuando recuerdo que Dios está conmigo y que tengo ese acceso a Él a través del Hijo, y oro a Él, y simplemente me dedico a hacer lo que yo sé que el Señor me ha pedido que haga. No lo olvidemos. El Dios que me salvó es el Dios que me mantiene con vida y es el Dios que nos dará vida cuando el ungido, el Señor Jesucristo, regrese en gloria. Son estas verdades las que debemos contar a la generación venidera, como también dice ese Salmo 78 que ahora citaba. Cuente a la generación venidera acerca de qué, de las potencias y las maravillas que hizo el Señor. Cuéntele a la generación venidera de la ley y de los testimonios de Jehová. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza. Ese es el fin. El fin no es acumular verdades bíblicas, es vivir por la fe, es vivir confiadamente en Jehová. Como ahora Habacuc podía orar con confianza, Señor, aviva tu obra. Yo lo sé que lo harás. ¿Por qué? Porque en el pasado has salido siempre con poder para salvar a tu pueblo. Habacuc lo entendió y por eso pudo orar con fervor. Oh Señor, yo confío en todo lo que haces porque lo has hecho antes y lo harás de nuevo. Aviva tu obra y en la ira acuérdate de la misericordia. Socorre a tu pueblo, porque has socorrido a tu pueblo antes y lo seguirás haciendo hoy. Hermanos, el Señor que ha socorrido a través de las generaciones sigue siendo el mismo Dios que nos socorre a nosotros hoy y al que podemos acudir. Auxilia a tu pueblo, Señor, por amor a tu nombre. ¿Puede usted orar así? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos esta reflexión de tus hechos.
tiempo no alcanzaría para ir uno por uno de cada uno de estos eventos redentores que Habacuc trajo a su memoria cuando oró. Pero cuánto cambiarían nuestras oraciones y cuánto cambiarían nuestras vidas si no fuéramos tan locos e ignorantes para vivir olvidándolas constantemente. Oh Señor, que traigamos a la memoria constantemente estas grandes verdades y sobre todo ese evento inigualable de que tú dieras al Hijo por nosotros para vivir confiadamente en medio de este mundo malo, para vivir mostrando al mundo que vivimos confiados porque sabemos que estamos del lado de los que tendrán la victoria, porque Cristo venció. Él vendrá para socorrer a su pueblo. Y podamos vivir entonces ejerciendo esa paciencia, esa fe, mientras ese día glorioso llega. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias, pidiendo reflexionar en estas verdades. Amén.